Bienvenidos todos los hermanos, amigos que ahora mismo están conectándose a internet. Desde acá, desde Quito, Ecuador, les saludamos. Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, y esperamos que Dios haga el resto de la obra en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por este día y esta hora. Sea tu palabra, que tu palabra es viva, revelándose a cada corazón de los que estamos acá presentes y de los que están conectados. Te rogamos que ilumines nuestro entendimiento. Danos, Señor, la habilidad, agilidad de hablar y de oír para que esta reunión sea diferente a otras reuniones. Te damos muchas gracias porque estamos como familia tuya. Estamos como iglesia, como cuerpo, estamos como un ejército, estamos como aquellos varones y mujeres sembradores de tu palabra. Estamos en este lugar convocados en tu nombre. Estamos salvos, pero también, Señor, estamos conscientes de que hay muchas personas, varones y mujeres, que están perdidos, que están muertos. Señor, que tu palabra haga la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros, produciendo vida, produciendo luz, produciendo salvación, produciendo ese renuevo en nuestros corazones, y que la expresión de esta bendición que nos ha sido dada en Cristo Jesús, Señor nuestro, sea una realidad en cada uno de nosotros. Que tu palabra haga la obra en cada corazón y que cada uno de nosotros seamos conscientes de la razón por la cual tú nos has puesto en este mundo, en esta hora, en este tiempo. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás edificando a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, y que no es nuestra, sino que es tu iglesia, y en eso descansamos. Y somos una generación que tú estás levantando en este tiempo, en esta hora, para que podamos ser esa expresión viva de Cristo aquí en la tierra. Te adoramos y te bendecimos por siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos hablando cuando la iglesia, el pueblo de Dios, la nación de Dios, tiene conciencia. Alguien dijo, tiene también cabeza, es decir, memoria. Cabeza significa tener memoria, por eso el Señor nos ha dado a cada creyente la mente de Cristo. Es decir, ya no es nuestra mente, no es nuestra cabeza, sino que es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Hace aproximadamente, unos 20, 25 años, en donde comenzamos a escuchar del mensaje del nuevo pacto, es decir, la vida de la fe después de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, tengan fe, en el original es de Dios. No solamente la fe en Dios, sino tener la fe de Dios. Y podemos tener esa fe de Dios porque tenemos a Cristo en nosotros, en nuestro corazón. Es decir, que ya nada es nuestro, sino que todo es del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las formas del ser humano?
Y esto no tiene que ver ni con la iglesia a la cual tú pertenezcas, ya sea católica, evangélica, mormona o cualquier otra religión, sino que hace 20, 25 años, toda la humanidad fuimos expuesta por la gracia de Dios a un nuevo mensaje, que es el Evangelio de Cristo. O hemos estado hablando del Evangelio eterno, y no es otro que el Evangelio de Cristo mismo. Y hablamos nuevo, no en el sentido de que sea neo, que viene de nuevo, sino un Evangelio que viene de arriba mismo del Padre. Recuerde que hay diferentes evangelios. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno viene con un evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Es decir, anatema significa maldito. Si alguno viene con un evangelio diferente, hay muchos evangelios, muchos van a decir, pero solamente uno conocemos. Bueno, la gente habla de muchos evangelios. Hoy en día, por ejemplo, hablando del ministerio apostólico, los apóstoles aparecen ya y lo vemos en el internet, en la televisión, que hablan acerca de cómo puedes ser tú una persona próspera, millonario. Entonces la gente está metida en eso. Y piensa que porque es apóstol, entonces el apóstol tiene que decir que cómo tener una vida victoriosa, próspera. Y el verdadero evangelio que hablan los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es hablar de Cristo, cómo Cristo va creciendo en tu vida, en la mía. Entonces, hace unos 25 años que escuchamos de la gracia, que escuchamos del evangelio de gracia, en donde Dios comienza a visitar esta tierra. Venimos hablando acerca de por qué Dios se ausenta de la vida del ser humano. Como que Dios no está presente. Cuando miramos las naciones de esta tierra, cuando miramos el mundo, hablo de parecer, ser que Dios no está presente. Claro, hemos hablado filosóficamente, sabemos que el Señor está en nosotros, con nosotros, pero como que Dios no nos escucha. Como que Dios no escucha a este mundo, y Dios ciertamente se ausenta de la vida del hombre, varón y mujer, y dice las razones del por qué, y eso es lo que estamos viendo los días domingos, así que usted debe estar informado. Así que Dios comienza a visitar esta tierra con esta generación, y espero que tú seas parte de esta generación, invitando al ser humano, varón y mujer. Se dice que hay unos 7.000 millones de habitantes en este planeta Tierra. Puede ser más, puede ser menos, a que el mensaje del Evangelio de Cristo pudiese ser recobrado. Recuerde, hablamos de un mundo y hablamos de Cristo, en donde Cristo el Señor, con su obra en la cruz, viene a recobrar al ser humano, viene a recobrar la memoria.
hablamos de que en la cruz Cristo dice que murió por todos los hombres. Es decir, que recuerde que cuando el hombre desobedece al Señor, en Génesis capítulo 3, el hombre muere. El hombre pierde la memoria. Olvida, por ejemplo, que el hombre existía en la eternidad con Dios. Eso dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, por ejemplo, dice en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es decir, que nosotros, el hombre, varón y mujer, existíamos en la eternidad antes de crear los cielos y la tierra. Pero cuando el hombre desobedece al Señor, muere y olvida de dónde salió, pierde la memoria. Entonces el Evangelio o la muerte de Cristo nos hace recordar la memoria de que todos los hombres pueden llegar a ser salvos con la obra o a través de la obra de Cristo el Señor. Pero como los hombres no quieren creer en Cristo el Señor, entonces morirán en sus, dice la Biblia, en sus pecados, en sus delitos, como consecuencia de no haber creído en Cristo el Señor. Pero aquellos que hemos creído nos hacen recobrar la memoria de dónde salimos y para qué vinimos a este mundo. Eso es importante, saber tres preguntitas, ¿no es cierto? ¿De dónde venimos? ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Y a dónde volvemos? La religión sabe esto, recuerda, la religión aún católica nos dice: polvo eres y al polvo verás. El polvo vuelve, el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios, su creador. Eso lo sabe todo el mundo, lo saben los católicos, lo saben los evangélicos, etc. Es decir, estas tres preguntas tenemos que tener nosotros muy claro en nuestra mente. ¿De dónde venimos? Yo sé, por ejemplo, que la gran mayoría de los creyentes no permitimos, por ejemplo, no estamos a favor del aborto, por ejemplo, y está bien, ¿verdad? Pero hay mucha gente, y aún creyentes, que no están a favor del aborto, quisieran morirse. Ay, yo quisiera mejor morirme, los problemas que tengo, es decir, es una dualidad, es decir, es una incoherencia. Quieren morirse y son en contra del aborto, pero quieren morirse. Dicen: prefiero no haber nacido. ¿Ha escuchado usted eso? Pero están en contra del aborto. Es decir, tan incoherentes somos cuando hablamos, ¿no? Entonces es importante saber de dónde venimos. No somos un accidente de la historia, no somos un accidente de papá o mamá. Fuimos planificados en Dios. Cómo nacimos es secundario.
pero somos producto de Dios. Lo importante es saber, alguien dijo, la tragedia más grande en la vida del ser humano no es la muerte. La tragedia más grande en la vida del ser humano es no saber para qué estamos aquí en la tierra. No sabemos para qué estamos. Y Dios desde el principio determinó, por ejemplo, usted mire en Deuteronomio capítulo 7. El Señor desde siempre ha determinado y sigue determinando la razón de nuestra existencia. Y escoge en Deuteronomio capítulo 7 a un pueblo llamado Israel, a una nación llamada Israel. Dice desde el versículo, por ejemplo, 6 de Deuteronomio 7, dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Claro, cuando hablamos de especial pensamos que son súper, ¿no es cierto? Yo soy especial, tú eres especial. Es decir, nos creemos o nos elevamos, nuestro orgullo se eleva. Hasta ahora sucede con el pueblo de Israel, por ejemplo. Pero olvidan, ¿para qué? Dice el versículo a continuación: no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido el Señor. Eso es importante. Y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Ustedes eran insignificantes. ¿Se escucha la palabra insignificante? Significa que son lo peor del mundo, la nación que nadie toma en cuenta. Dice: sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Los ha sacado el Señor con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Claro, el pueblo había estado en esclavitud 400 años. No un año, 2 años, 400 años, como que el Señor se ausentó de la vida del pueblo, 400 años. Y esta historia se vuelve a repetir años más tarde. Y usted puede leer y usted puede ver lo que estamos hablando con el libro de Malaquías. Desde Malaquías hasta el libro de Mateo son 400 años otra vez que se repite la historia, donde Dios aparentemente se fue y explica la razón por qué se va de la vida del ser humano. Y luego dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago. Y entonces el Señor comienza a decir la razón por la cual Dios había escogido a este pueblo, al hombre, y no era otro sino para que a través de Israel todos le conozcan al Señor. Todos le conozcan al Señor, pero el pueblo falló. Y es por eso que viene Cristo, el Señor. Cristo vino, el Emmanuel, Dios en persona. ¿Para qué? Jesús
sabía perfectamente de dónde había venido, para qué había venido y a dónde volvería. Y la razón, siempre Jesús venía diciendo: yo he salido de mi Padre. Claro, Dios es eterno, vive en la eternidad, por siempre y para siempre. Entonces yo he salido de mi Padre y quiero dar a conocer a mi Padre. Claro, un discípulo llamado Felipe, osado, atrevido, escuchándole al Señor, al Maestro. Bueno, él se cansó, tal vez tenía la misma inquietud todos los otros apóstoles, pero él le pregunta y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Ya que tanto tú hablas del papá, de tu Padre, de Dios, que es tu Padre Dios, muéstranos y nos va a bastar. Y Jesús le responde a Felipe y le dice: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me conocen todavía, no me han visto todavía. Y Jesús hace una declaración que estaban muy atentos los líderes religiosos, y les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta? Qué declaración tremenda que Jesús hace. Y claro, estaban los líderes religiosos y por eso le crucificaron, porque él decía: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso estamos haciendo la declaración: el que ha visto a la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha visto a Cristo. El que conoce a Cristo, conoce también al cuerpo, a su iglesia. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Años más tarde, el libro de los apóstoles dicen: porque al venir Cristo, nace la iglesia, nace el pueblo de Dios, y la iglesia es la unión de dos pueblos. Los judíos, en este caso los israelitas, y gentiles. Dice que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Y la iglesia, de los dos nace uno, que es la iglesia. Y Pablo el apóstol dice, y repite las mismas palabras que están en Deuteronomio 7, que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, no porque seamos más importantes que otros, no porque seamos más especiales que otros, sino que también éramos los más insignificantes, los más viles, dice Pablo, para avergonzar. Claro, Israel era el pueblo más pequeño, vil, el que nadie daba un centavo, y Dios los coge para menospreciar a las naciones que vivían en aquel entonces, cuando vivía el pueblo de Israel. Eran naciones más poderosas, tenían ejércitos más numerosos, eran personas más, supuestamente más inteligentes, y escoge a Israel, un pueblo tan pequeño, insignificante, vil. Igual años más tarde nos escoge a cada uno de nosotros para avergonzar a lo más fuerte. Y dice la razón: para
para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús en Juan 17:3 dice: la vida eterna consiste en que cada uno de nosotros pueda conocer a Dios, el Padre único, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. El plan, el propósito de Dios es el mismo y seguirá siendo el mismo. ¿Para qué venimos? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? Y no es para salir escapando, no es para irnos a cuando vendrá el Señor y sacarnos de aquí y nos llevará al cielo. Es decir, tantas cosas nos han puesto en nuestra mente que hemos olvidado para qué estamos. En Juan 17, que hemos hablado casi cerca de 3 años, hemos venido hablando de Juan 17 y seguiremos hablando, explica la razón por la cual el Señor dice: Padre, no te pido que los lleves conmigo, sino que los guardes, los tengas aquí en este mundo y sean guardados del mal, para que den razón de mi existencia, de mi fe. ¿Para qué estamos? Y no es para que tú y yo seamos multimillonarios, para que tú y yo seamos felices, para que tengamos una linda familia, una linda generación, sino para que podamos expresarle a Cristo mientras estamos aquí en esta tierra. Porque sabemos a dónde volvemos otra vez a dónde salimos. Por eso, al leer la Biblia lo vemos en círculo, ¿recuerdas? Cuando terminamos de Apocalipsis, comenzamos en Génesis, porque Apocalipsis significa correr el velo. ¿Qué es lo que vemos después de Apocalipsis 22? Génesis capítulo 1, donde Dios crea los cielos y crea al hombre con esa capacidad de poder administrar todo lo que Dios ha creado. Ser el administrador, toda la creación, toda la naturaleza, obedeciendo al hombre, aún los animales, obedeciendo al hombre. Así que esto es muy importante que tú y yo lo sepamos. Entonces Dios comienza a visitar nuevamente esta tierra, invitando a millones y millones de personas a que el mensaje del Evangelio pueda ser recobrado, pueda volverse otra vez a recobrar lo que se había perdido. Y no en forma como muchos creyentes esperan que Dios venga y nos visite con un avivamiento. No en forma de reforma eclesiástica, bueno, que venga a cambiar. Hoy en día cambiamos las canciones, antes se cantaba así, hoy la cantamos de otra manera. Sí, no es eso el Evangelio no son canciones. El Evangelio es Cristo, la buena noticia, no las canciones, por más bonitas que sean, por más que nos hagan llorar, por más que nos hagan poner alegres, pero el Evangelio no es canciones. El Evangelio es una persona llamada Jesucristo. Entonces, que el Señor vuelva a visitarnos la tierra como una temporada de Dios para todo hombre, que venga a disfrutar, como estamos hablando, del reposo de Dios. Entonces, que el hombre pueda volver a vivir una vida en la tierra conforme a la gracia dispensada por nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando Él resucita, comenzamos a disfrutar, porque sabemos. La iglesia consciente es una iglesia que sabe o que conoce
la obra de Cristo en la cruz, que sabe lo que Cristo hizo a favor de ti y de mí que hemos creído en Cristo. De eso se trata. Entonces, cuando el hombre recobra, sabe, conoce, comienza o puede comenzar a disfrutar. Pero comenzamos a ver que el hombre, al no conocer, al no saber, comienza a actuar igual que las otras personas. Comienza a quejarse y a quejarse y a quejarse y a lamentarse. Y desde temprano en la mañana, desde que se levantan, comienzan a quejarse. Comienzan a declarar que le duele por acá, por allá. Imagínense si cuando se levantan empiezan a quejarse, ¿cómo terminan el día? Pregunto, nada más, es decir, es mirarnos cada uno de nosotros, si sabemos, si conocemos lo que Cristo el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Los hombres, supuestamente el mundo, que no conoce al Señor, pasan toda la vida quejándose de todo y de todos. Desde que amanecen hasta que anochecen. Y solamente los religiosos se alegran cuando vienen al culto y comienzan a cantar canciones. Terminó la reunión y vuelven al mismo estado que iniciaron. Esto solamente es para que nos hagamos un análisis, un diagnóstico de cómo andamos o de cómo vivimos en este mundo. Entonces, cada vez que la historia humana, alguien detectó que Dios trae por su gracia, alguien detectó, alguien conoció, alguien sabe que Dios trae por su gracia varones y mujeres que predican el Evangelio conforme al pacto en el que Dios está operando. Recuerden que en la cruz o antes de la cruz, todos los hombres, varones y mujeres, vivían en un antiguo pacto. Pero cuando Cristo el Señor resucita o va a la cruz, hablamos de que el Señor estaba inaugurando un nuevo pacto. Y esto les advirtió a los discípulos. Recuerdan la noche que fue entregado, dice que Jesús tomó pan y dando gracias al Señor lo partió delante de todos los discípulos y dio gracias al Señor, y luego tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto. Esto lo podemos ver más detenidamente o detalladamente en el libro de los Hebreos. El nuevo pacto. Y hoy tú y yo vivimos en este nuevo pacto que es diferente, totalmente diferente al antiguo pacto. En el antiguo pacto hablábamos siempre de un Dios no presente en forma permanente. Es decir, era un Dios que visitaba solamente ya sea a la nación, ya sea al hombre, ya sea al varón o a la mujer, a un profeta en particular, a un rey en particular, no a todos. Entonces hablábamos en el antiguo pacto de un Dios no presente permanentemente, sino que venía, visitaba y se iba, venía, sanaba y se iba, venía, ayudaba y se iba, venía y salvaba a su pueblo de sus enemigos y luego se iba.
Pero cuando hablamos de un nuevo pacto, dice el nuevo pacto, hablamos de un Dios presente. Las 24 horas, los 7 días a la semana. Ese es el nuevo pacto. Es decir, que Dios ya no viene a visitarnos, sino que habita en nosotros. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 14. Usted puede leer en casa detenidamente uno de los mensajes que habla que si usted le ama al Señor, el Señor dice, vendremos y haremos morada, en plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vendremos y haremos morada para siempre, no en forma ocasional, sino permanente. Entonces tú y yo vivimos en este nuevo pacto. Hay mucha gente que no conoce, no entiende. Entonces se reúne para pedirle a Dios que baje, que le llene, que le oiga. Dicen, tenemos que clamarle al Señor. Bueno, si habita en tu vida, Él no es sordo. Más bien tú deberías de oírle, no hablar, sino oír lo que Dios tiene que decirte. Buscarle, si Él habita en tu vida. Entonces dice, vamos a buscarle al Señor. ¿Dónde se te perdió? Es que no somos conscientes o no sabemos. El pueblo todavía no tiene memoria, no tiene conciencia. Entonces, cuando un pueblo no tiene memoria, le anda buscando al Señor, le anda clamando al Señor, anda desesperado, anda con temores, anda con angustias, anda quejándose, murmurando, porque no tiene conciencia, no sabe, no conoce. Entonces, cuando alguien detecta que Dios trae por su gracia varones y mujeres que prediquen el Evangelio conforme al pacto en el que Dios está operando, las personas que entienden ese mensaje, varones y mujeres de Dios, se salen del común denominador del mundo y comienzan a vivir una vida atemporal al mundo. Es decir, no les interesa lo que esté pasando aquí en este mundo. No se asustan. No le creen a los políticos por más que anuncian guerras, por más que anuncian que la economía está mala, que la salud está mala, que no hay medicinas, que no hay medicamentos. No se asustan. ¿Por qué? Porque saben y conocen al Señor. Saben y conocen que de Dios siempre recibirán buenas cosas. Si tienen a Cristo el Señor, tienen la vida, la salud, no están pensando que necesitan un medicamento, una medicina. Si tienen a Cristo el Señor, no están pensando que les va a faltar el pan o que no van a tener que comprar mañana. Es decir, no son afectados por las crisis que este mundo tiene. ¿Verdad? Claro, mucha gente dirá, pero somos humanos. Bueno, ya hemos hablado mucho tiempo en que al venir a Cristo, el Señor dice, nos ha hecho espirituales.
En el libro de Corintios dice que se une al Señor un espíritu. Es con Él. Y Jesús habla y dice, solamente los espirituales entienden estas cosas. El mundo no puede entender, o los naturales no pueden entender, no pueden comprender. Para ellos les es locura. Y nosotros vemos los ejemplos. Cuando el apóstol Pablo estaba ante los magistrados o gobernadores, decían, este está loco. Está loco. Lo que está hablando no lo entiendo, no lo comprendo. Este está loco. Así nos consideran o nos catalogan los que viven en el mundo, que estamos locos. Y Jesús dice, ellos no pueden entender, no pueden conocer, porque para ellos les es locura. Más bien dice Jesús, ellos, el mundo, están locos. Y claro, vemos un mundo que se va decayendo poco a poco y que cada vez se va a poner, escúchelo bien, cada vez se va a ir poniendo peor. Y esto no es para asustarnos, ni asustarle a usted, al contrario, es para decirle, es la buena noticia, los que confiamos en el Señor no veremos tal desastre o tal calamidad. Es la confianza, es la buena noticia que le tengo. Jesús dijo, pero confiad en mí, porque yo, no que voy a vencer, sino que ya vencí. Y por eso Pablo dice, somos más que vencedores en Cristo el Señor. Así que debemos de ser conscientes, conocer, saber lo que somos y lo que tenemos en Cristo el Señor. Así que comenzamos a vivir este tipo o esta clase de vida atemporal al mundo. Entonces la gran pregunta que muchos se hacen es si se va a unir el mundo, si se va a hacer pedazos este mundo, ¿habrá otro diluvio? Pues alguien sabrá que Dios está construyendo un arca. Y el arca, ahora que Dios está construyendo, se llama la iglesia. Es decir, todos los que somos parte de la iglesia estamos a salvo. Todos los que somos conscientes, todos los que somos sabedores. Algunos se preguntan si el mundo va a entrar en gran esclavitud. Bueno, de pronto aparecerá un Moisés que comienza a hablar de libertad. Pues si le creen a Moisés, lo más probable es que experimente libertad, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino a la tierra, dice que Jesús vino a este mundo, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que vino, murió, fue sepultado, pero resucitó, y luego que resucitó, ascendió. Murió por nosotros. Ya hemos visto la palabra sepultado, porque habla de sepultado. Ya sabemos que murió, pero ¿por qué dice sepultado? Y habla de una persona cuando es sepultada,
significa, piensen por un momento, un velorio donde está, dice la persona, el cuerpo presente, es decir, está la caja ahí. Todos los familiares dicen, todavía está el muertito ahí. El familiar, la persona que murió, está todavía ahí, cuerpo presente. Todavía usted le puede ver, todavía usted se puede acercar, ver, mirar, ¿verdad? Pero cuando le llevan al cementerio y es sepultado, da la idea de que nunca más lo va a volver a ver, ¿verdad? Eso significa sepultado, que nunca más lo va a volver a ver. Y luego dice que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Y luego que fue resucitado, dice que ascendió. Eso lo puede ver en el libro de Efesios, cuando los apóstoles hablan de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, Jesús inauguró para siempre, sin que nadie más haga esta obra, dice el autor de los Hebreos, y una sola vez y para siempre. Recuerde eso, y una sola vez y para siempre. Pero entonces debemos de saber qué es lo que sucedió en la cruz. Porque cada vez que usted le pide al Señor, por ejemplo, que Dios le salve a algún familiar, significaría entonces que usted está pidiéndole nuevamente que Cristo venga, baje del trono y muera otra vez por tal familia. Cuando usted le está pidiendo que Cristo le sane de cualquier enfermedad, lo que está pidiendo es que otra vez Cristo baje a la cruz y muera para que Cristo le sane de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad que usted tenga. Por eso es importante que el autor de los Hebreos dice, y una sola vez y para siempre. Es decir, el Señor no tiene que salvar a nadie, porque todo el mundo ya fue salvo. ¿Escuchó? Ya no tiene que salvar a nadie. Piense por un momento lo que estoy diciendo. Usted está hablando de que el mundo tiene que ser salvo. El mundo, ya fueron. En la hora de la cruz, Cristo hizo una sola vez y para siempre todo el mundo fue salvo con la muerte de Cristo. Lo que sucede es que todavía hay muchas personas que no recobran la memoria. ¿Qué es el Evangelio? Una notificación de la obra de Cristo en la cruz. Los que creen somos salvos y pasamos a la fe de Dios. Los que no creen todavía son condenados. Qué triste es morir sin saber, sin conocer que Cristo ya lo salvó. Piense por un momento que Cristo ya los sanó. Pero qué triste es morir sin saber que ya Cristo nos sanó de aquel tumor, de aquel cáncer, de cualquier enfermedad. Piense por un momento. El sacrificio de Cristo es una sola vez y para siempre. Él no tiene que volver a hacer otro sacrificio porque usted lo está pidiendo, porque usted está clamando, porque usted se puede llorar. Ya todo lo hizo Cristo una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Por eso el Evangelio es un recobrar de memoria, es un saber qué pasó en la cruz hace 2000 años con el Señor ahí colgado. ¿Qué nos entregó? ¿Qué recibimos? Y claro, la gente que no tiene memoria cree que le falta, que no ha recibido nada. Entonces las personas pueden ser salvos cuando oyen el mensaje
y reciben y creen que la obra de Cristo, nada más. Hay mucha gente que en las reuniones se dice, acepta a Jesús, pase, les piden la oración y no sucede absolutamente nada, siguen viviendo igual que antes. Pero la gente cree o piensa que ya como hicieron la oración, entonces ya. No es así. Déjeme decirle, no es así. Es un recobrar de memoria, un deseo de aprender más, de conocer más, de saber qué más hizo el Señor Jesucristo por mí, por cada uno de nosotros. Entonces, Él aparece, Jesús aparece en la tierra para que toda la humanidad, desde hace más de 20 siglos, que es lo que aparece el Señor, pudiese vivir entonces en esa dignidad para la cual el hombre fue creado. Recuerde que hemos hablado de Juan 17, en donde nuestro Señor Jesucristo habla de cómo tú y yo podemos recobrar esa dignidad. Jesús dice, Padre, la misma gloria que tuve antes de la fundación del mundo contigo, ¿recuerdan? La misma gloria que tuve contigo, yo quiero ahora que estos, es decir, nosotros, de los que hemos de creer en que también la tengo. La misma, lo que está diciendo Jesús es la misma dignidad que yo tuve contigo. Quiero que también la misma dignidad los que creen en mí lo tengan. Eso es importante. Hay mucha gente que se cree o piensa que no sirve para nada, que es un don nadie. Se cree al comentario del mundo. El mundo nos dice que no servimos para nada, que no valemos nada. Hay muchos padres que les dicen a los hijos que son unos inútiles, que no sirven para nada. Hay muchos cónyuges que dicen a sus cónyuges que son unos inútiles, que no sirven para nada. Es decir, van creyendo todavía lo que el mundo dice. Pero Jesús, la diferencia es que los que hemos venido a Cristo recobramos esa dignidad. Usted y yo recobramos la dignidad, decir que sí valemos en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón. Porque usted tiene a Cristo en su corazón. Por eso usted puede tener dignidad. Si no tiene a Cristo, está muerto. No tiene dignidad, no tiene valor. Para Dios, déjeme decirle, y lamento decirlo, para Dios ni siquiera existe. Dios ama a su pueblo, a su iglesia. Su cuerpo, que es la iglesia. Los demás no existen para el Señor, porque no han creído. Es lo que dice Jesús. Léalo en Juan capítulo 3, desde el 17 en adelante. Sé que muchos saben de memoria Juan 3:16. Pero más adelante dice, porque los que no han creído, no es que van a ser condenados, sino que ya están condenados porque no han creído en el Hijo de Dios. No se van a condenar, ya están condenados. Eso dice Jesús. No existen, ya están condenados. Pero cuando recobran la memoria, cuando recobran que en Cristo somos el cuerpo, tenemos dignidad, entonces la vida cambia del hombre, del varón o de la mujer. El hombre entonces entiende para qué fue creado. Algunos todavía no entienden para qué fueron creados. Piensan que fueron creados para tener dinero, para vivir bien, para tener una linda familia. Eso será parte.
Pero piensa en el apóstol Pablo, piensa en los apóstoles. El apóstol Pablo, por ejemplo, hablaba de la dignidad, y tener dignidad no era vivir bien, tener lujos. Él hablaba de la dignidad cuando estaba en la cárcel, cuando estaba preso. Y él decía, tengo todo. Porque ser libre no significaba estar fuera de una prisión. Hay mucha gente que está fuera de las prisiones, pero son esclavos. Entonces él hablaba, estando en la cárcel, de que era libre, tenía dignidad, tenía todo en Cristo, no porque tenía riquezas o tenía dinero. La gente mira si tiene dinero, tiene casa, autos, entonces tiene bendición, prosperidad, pero eso no sirve. Alguien hacía la reflexión cuando en un funeral hacía y decía a las personas, recuerden, la persona que está en la caja no se lleva absolutamente nada, porque todo hay que vivirlo acá, hay que disfrutarlo acá, porque en la tumba ya no necesitas nada, absolutamente nada. Y eso debemos de entender cada uno de nosotros. Tenemos que recordarnos cada uno de nosotros para qué fuimos creados. Eso es el fundamento del Evangelio. Este es el fundamento del Evangelio. En esto se fundamenta el Evangelio. Y si nosotros tenemos otro fundamento que el que no es, entonces para los apóstoles sea anatema. Entonces hay muchos hombres, varones que se han puesto o que creen que Dios les ha llamado para ser, ahora se llaman los grandes influencers o los que están influyendo en otras personas. Están equivocados. Dios a mí no me llamó a que yo sea un influencer, un motivador, no. Dios me llamó y nos llamó a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio de Cristo el Señor. Y no solamente como hacíamos antes, declarar un versículo bíblico y quedarnos con ese versículo bíblico y vivir con ese versículo bíblico, por más lindo que parecería, sino quedarnos con la persona de Cristo. Y no solamente para ponerlo en llavero o un título en la casa o en el trabajo, sino para vivir el Evangelio que es Cristo el Señor. Así que tenga en cuenta esto. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que cada uno de nosotros recobre la memoria de dónde venimos, que recobre la memoria para saber a qué vinimos o para qué estamos en este mundo, en esta tierra. Esto es tan importante, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que cada varón y mujer entienda la razón por la cual está aquí en este mundo. Y no es para tener un hogar, una familia feliz solamente, o para vivir felices, sino entender, Señor, que estamos aquí en este mundo y no importa en qué condición o en qué temporada o cómo esté el mundo, sino vivir a temporal al mundo. Saber que mientras estamos en este mundo, pase lo que pase, venga lo que venga, los que tenemos a Cristo el Señor, nos irá bien. Nos irá bien. Vuelvo a repetir, nos irá bien, porque confiamos en Él. Pero hay de los que no tienen a Cristo, los que no tienen ese fundamento, ni ese cimiento, ni han crecido en esa fe en el Señor. Tendrán las mismas crisis, adversidades que el mundo tendrá. Tendrán los mismos sinsabores, temores, miedos que los del mundo tienen. Esa es la gran diferencia entre los que conocen a Dios y aquellos que no lo conocen a Dios. Solamente tienen una religión, un membrete.
Pero nosotros que te conocemos, permite que cada vez más te conozcamos mejor y que ese Cristo vaya creciendo cada vez más en nosotros, para que podamos ser esa expresión de Cristo aquí en la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que, amado, te invitamos los sábados, estamos también acá a partir de las 7 de la mañana y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana en vivo y en directo. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Profundas riquezas de las